Buenas noches, mi nombre es Paula Alejandra Cuevas Samayoa y en este video les voy a presentar el proceso terapéutico realizado con una paciente utilizando la terapia breve de activación conductual para la depresión, más conocida como BAD por sus siglas en inglés, Breath Behavioral Activation Training for Depression. Este enfoque, como sabemos, proviene de un modelo conductual, el cual sostiene que los síntomas depresivos se desarrollan y se mantienen por la pérdida de contacto con actividades reforzantes, por la presencia de evitación o inercia y el deterioro de rutinas significativas. La BAD propone una intervención bastante estructurada, breve y basada en evidencia científica que está centrada en ayudar al paciente a reconectarse con sus valores personales mediante pequeñas acciones que son planificadas para generarle sentido y bienestar. A través de 10 sesiones es entonces que esta terapia busca romper ese ciclo de inactividad y desesperanza, fortaleciendo el vínculo entre la conducta y la mejora emocional como tal. Nuestra paciente, cuyo nombre es Alejandra, tiene 48 años, soltera, con estudios técnicos y actualmente es ama de casa. ¿Sí? Ella asiste a consulta refiriendo que tiene muchos problemas para dormir y para comer, puesto que tiene muchos pensamientos de tristeza y muchos pensamientos acerca de la muerte. Menciona que tiene mucho miedo de que alguno de sus familiares o ella fallezcan. Esto viene suscitándose hace aproximadamente 6 meses, principalmente debido al fallecimiento de su padre, quien falleció hace aproximadamente 8 meses. A partir de allí es que ella se siente bastante sola, como ella lo refiere, se siente inútil, sola y abandonada. Y eso hace que ella haya cambiado todo su ritmo de vida y es por ello que ella ha asistido, por ejemplo, al ginecólogo o a terapias alternativas como curanderos, quienes no le han dado una respuesta ante su problema y por ello ha decidido asistir a terapia. Es entonces que la determinación del momento de la intervención, considerando todo ello, consideramos que el momento de la intervención fue oportuno, puesto que la paciente todavía presenta cierta motivación para mejorar, porque expresa la confianza en el espacio terapéutico que se le brindó y está muy comprometida para poder realizar todas las actividades a lo largo de su proceso de mejora. Así también, debido a que se identificó que la paciente estaría presentando una depresión moderada, se determinó que el nivel de intervención es bajo y que se tendría que utilizar pues la terapia breve de activación conductual para la depresión, pues es la más idónea, ya que se va a enfocar en romper esos ciclos de evitación, fortalecer las rutinas que han sido modificadas totalmente y promover la reconexión con actividades que ella valora y así brindarle cierta estructura en su vida para que a lo largo de las sesiones ella pueda ir mejorando. Cuando se realizó la evaluación, se realizó el registro de actividades, donde se puede evidenciar que antes de la depresión, ella era una persona bastante activa que participaba en reuniones familiares, jugaba bola y cocinaba para su papá, pero actualmente todas esas actividades han dejado de lado y pasa la mayor parte del tiempo en cama, sin energía ni motivación, y en realidad no realiza nada más que estar, nada en realidad no realiza y obviamente por lo mismo no sale de casa. Se aplicó el BAS, que es la escala de activación conductual para la depresión. Este cuestionario, como sabemos, evalúa la cantidad de conductas activas y presentadas que realiza la persona, así como la tendencia a evitar situaciones difíciles. En el caso de Alejandra tuvo un puntaje de 50, lo que indica una baja activación y alta evitación, lo que se relaciona con aislamiento y pérdida de interés en actividades significativas. En el caso del cuestionario de Eros, la escala de recompensas ambientales, que nos sirve para evaluar si la persona percibe su entorno como fuente de reforzadores positivos, Alejandra tuvo un puntaje total de 19. Esto refleja un nivel bastante bajo de reforzamiento ambiental, lo cual confirma que su entorno o su contexto no le brinda actualmente suficientes experiencias que sean placenteras o motivadoras. En caso del inventario de depresión de Beck, que sabemos que es una herramienta que es bastante validada y que nos permite medir la sintomatología depresiva, en este caso Alejandra tuvo un puntaje de 24. Entonces eso la clasifica dentro de un rango de depresión moderada. En el caso de la evaluación de valores, que en realidad no es un cuestionario como tal, pero nos permite evaluar cuáles son las áreas de que más valora la paciente. Se puede identificar que la paciente valora mucho el hecho de realizar actividades significativas para su familia, como se mencionó. Entonces, esto nos ayuda mucho porque nos hace ver que las actividades con las que se tenía que empezar tenían que estar relacionadas más con el ámbito familiar. Bueno, hablando del encuentro 1, el objetivo fue brindar psicoeducación sobre la depresión desde un enfoque conductual, explicar el tratamiento que se iba a utilizar, así como iniciar el monitoreo de actividades. Al iniciar la sesión se dio una bienvenida cordial a la paciente, se realizaron varias preguntas para generar rapport y al inicio se vio que la paciente estaba un poco más retraída, no daba muchos detalles. Sin embargo, a lo largo de la sesión se puede evidenciar que ella ya se mostraba más colaborativa y brindaba muchos más detalles acerca de su vida. Como ella mencionó cierta sintomatología depresiva, ante ello es que después de que ella culminara de brindarnos todo este tipo de información, se le brindó la psicoeducación sobre la depresión. Se le explicó que la depresión no solo es tristeza, sino que es un trastorno como tal que puede afectar muchas áreas de la vida y que no era culpa de ella, sino que esta depresión generaba que muchas veces perdamos el placer por ciertas actividades que antes nos generaban mucha satisfacción. Y es por ello que ella estaba dejando de hacer muchas de las actividades o que podía generar que evitemos hacerlas. También se le mencionó que era normal que la depresión trajera consigo muchos cambios en el sueño, en el apetito y también que empezaran esos pensamientos recurrentes acerca de la tristeza o de la muerte, pero que este tipo de trastorno pues tenía, gracias o con el acompañamiento necesario, podría mejorar. Entonces, para esa presentación o esa psicoeducación se utilizó un folleto. Posterior a ello se le presentó de qué constaba, de qué trataba el tratamiento. Se introdujo un poco el concepto de qué es la BAT. Se le presentó como una terapia breve, estructurada y enfocada en reconectar con sus propios valores personales mediante acciones concretas. Se le mencionó y se le recalcó que era muy importante la colaboración de ella para que ese tratamiento funcionara, puesto que si bien la terapeuta iba a ir de la mano con ella y la iba a apoyar, era muy importante que ella se comprometiera con todas las actividades que se realizaran a lo largo de la terapia. Finalmente se le presentó lo que es el monitoreo diario, el registro de monitoreo diario, y se le enseñó con ejemplos cómo es que ella podría ir rellenando esas actividades diarias que generara durante la semana. Y se le brindó como tarea el hecho de completar este monitoreo diario hasta la siguiente sesión. En el encuentro 2, el objetivo fue reforzar el uso de este registro de actividades para optimizar el tratamiento y ayudar también a identificar ciertas áreas importantes de la vida de la paciente. En la revisión del formulario de monitoreo diario, Alejandra compartió una semana con altibajos emocionales, algunas actividades mínimas, sentimientos de vacío. Destacó que ayudar a sus hijos era algo que le daba mucha satisfacción y esto fue muy relevante porque vemos que efectivamente las actividades, iniciar con el tipo de actividades relacionadas con la familia, puede ser bastante significativo y nos puede ser bastante útil. Posterior a ello se hizo una revisión de contenidos del encuentro 1, en donde se le habló directamente de cómo se había sentido ella con el monitoreo al rellenarlo. Mencionó que un inicio no sabía cómo esto le iba a ayudar, pero después manifestó que ella se dio cuenta que durante el día en realidad no realizaba muchas actividades. Eso le hizo tomar conciencia y de alguna forma la motivó para poder empezar a realizar más actividades. Posterior a ello se le presentó el formulario de áreas vitales, donde se le explicó que había muchas áreas en donde ella tendría que identificar
qué era más importante para ella y cómo estas áreas, en qué actividades podría realizar en cada una de estas áreas. Se le brindó como ejemplo, por ejemplo, ella mencionó que para ella era muy importante su familia, entonces como ejemplo se le dijo ya, si es que para ti es muy importante el hecho de convivir con tus hijos, ¿qué actividad podrías generar para que esto sucediera más? Entonces ella mencionó que ver películas con sus hijos y ahí es cuando se colocó. Como tarea se le asignó que completar este formulario de áreas vitales con más actividades que las que se pusieron durante sesión, que tratará de, pues, de realizar algunas de estas actividades, prestando mucha atención al nivel de disfrute y logro que sentía al realizarlas. En el encuentro 3 el objetivo fue revisar el avance de la identificación de valores e introducir el análisis funcional y la jerarquización de conductas según la dificultad y refuerzo. En la revisión del formulario de monitoreo diario, Alejandra compartió experiencias agradables como conversar con su vecina o ayudar a su hijo y notó que lloraba un poco menos, lo cual se tomó como un avance emocional. En la revisión del formulario de áreas vitales mencionó que le costó bastante el hecho de completarlo porque reconoció el hecho de que, aunque su familia era muy importante para ella, ella pudo evidenciar que en realidad muchas actividades que ella planteó no las estaba realizando y que en realidad eso le generó cierto tipo de frustración. En la presentación del formulario de selección y jerarquía de actividades, ella eligió 11 actividades, opciones que ordenó según el nivel de dificultad, comenzando por ver películas con sus hijos, que para ella esa era la actividad mucho más sencilla. La tarea que se le asignó fue seguir con el monitoreo y realizar al menos una actividad de baja dificultad que había registrado ella. En el encuentro 4, el objetivo fue establecer un plan más concreto y personalizado con actividades más significativas, pero esta vez utilizando el calendario semanal, y anticipar ciertas barreras o dificultades para desarrollar estrategias de afrontamiento. Cuando se revisó el formulario de monitoreo diario y experiencias previas, Alejandra compartió que logró cumplir varias actividades como cocinar con sus hijos, organizar el cuarto que era de su padre y retomar cierto contacto con su hermana, lo cual refleja una conexión, que está viendo cierto tipo de conexión con sus valores. En la presentación del calendario semanal se le explicó cómo es que debía organizar sus días con acciones más planificadas, transformando, por ejemplo, las intenciones que tenía en acciones. Durante la programación colaborativa que se hizo de este calendario, es cuando ella empezó, junto con la terapeuta, empezamos a realizar qué actividades podría poner, en qué horarios, más o menos, y también se dio algunos ejemplos de anticipar qué barreras podrían presentarse, como por ejemplo, si en algún momento ya sentía bastante tristeza o cansancio, se propusieron algunas estrategias frente a ella, como si sentía muy cansada, dividir algunas tareas, si se olvidaba utilizar recordatorios, y, por ejemplo, valorar más el esfuerzo que ella hacía, más que la perfección como tal, puesto que en anteriores monitoreos diarios ella expresaba que se sentía algo culpable al momento de no realizar alguna actividad, entonces también se le explicó que no debería sentirse poco útil por el hecho de no poder cumplir todas las actividades, sino que el hecho de cumplir una o dos de las actividades ya era un progreso bastante grande. Entonces, eso también para motivar a la paciente a seguir desarrollando las actividades que ella misma se propone. Entonces, la tarea asignada en este caso fue intentar cumplir el calendario planificado, pero obviamente se le volvió a reiterar que no era algo obligatorio, sino que no lo viera como una obligación, sino que lo viera como que esas actividades van a ayudarla a hacer sentir más feliz, a generar más bienestar en ella. En el encuentro 5, cuyo objetivo ya era evaluar el cumplimiento del calendario semanal, identificar avances, barreras y resistencias y ajustar de cierta forma este plan de manera más realista. Se hizo al inicio una revisión detallada del calendario semanal. Alejandra reconoció que sí tuvo muchos avances, como mantener ciertas rutinas con sus hijos, estudiar, escribir, porque ella empezó a escribir ya algunos de los pensamientos que tenía, puesto que mencionó que tenía muchos pensamientos recurrentes y una de las actividades que le ayudaban más antes mencionó que era escribir, así que pues, se incorporó esa actividad. Y también el hecho de caminar. Aunque no siempre estaba logrando todo ello, dijo que ella se sentía un poco más feliz consigo mismo al realizar algunas actividades. Después se hizo una identificación de obstáculos y resistencias. Se nombraron algunas barreras internas, como por ejemplo los pensamientos de culpa, la tristeza súbita que se presentaba, y algunas externas, como por ejemplo el ruido que algunos de sus hijos podría hacer, la falta de espacio privado para que ella pudiera anotar todo lo que estaba realizando, porque ella mencionaba que sentía cierta vergüenza de que sus hijos la vieran anotando en sus calendarios, entonces también podía ser una barrera externa. Entonces, a partir de ello, se le brindó un refuerzo positivo. También se le mencionó que era muy importante o muy valioso que ella estuviera reconociendo todas estas barreras, tanto internas como externas, y que eso mostraba que estábamos ir mejorando. Posterior a ello se hizo un ajuste del plan, ¿no? Muchas de las actividades que ella puso en su calendario inicial eran a veces un poco pues poco realistas, entonces es cuando aquí en el calendario semanal ya ella pudo visualizar qué actividades eran poco realistas y las pudo ir modificando conjuntamente con ayuda de la terapeuta. Después de ello se fomentó la autocompasión, ¿no? Se le animó a que el calendario en realidad era nada más una herramienta y que ella estaba realizando un buen trabajo al intentar siempre cumplir con las actividades, porque aunque ella no desarrollara todas las actividades, igualmente ponía en su calendario el hecho de no lo pude realizar, entonces eso ya era importante puesto que está comprometida con el trabajo que estamos realizando. La tarea que se le asignó en realidad fue continuar con su calendario, que esta vez ya estaba más ajustado a su realidad, seguir con el monitoreando las actividades que estaba realizando y seguir identificando esas barreras y qué emociones estaba sintiendo al realizar las actividades. El encuentro 6 tuvo como objetivo abordar algunos patrones de evitación conductual y promover estrategias de afrontamiento mediante resolución de problemas y fortalecimiento de la autoeficacia. Aquí se hizo una revisión del registro semanal. Se evidenció que completó más actividades y experimentó más emociones positivas que como la anterior semana. Como mencionó que sintió bastante interés y conexión, sin embargo, se sigue evidenciando que evitaba algunas acciones y aparecían pensamientos como lo voy a hacer después o mejor no lo hago, estoy muy cansada. Entonces estos pensamientos ya los pude identificar y sí los anotó cuando dijo que no pude realizarlo porque pensé esto. Entonces, una vez que hayamos identificado que ella sí estaba evitando algunas actividades, se le hizo una psicoeducación sobre la evitación e inercia. Se le explicó que aunque evitar algunas de las actividades podía generarle un alivio momentáneo, a largo plazo le generaba o reforzaba el malestar. Entonces, esto iba a ser un ciclo que seguía reforzando la depresión y por eso era importante que podamos actuar frente a ello. Y aunque no queramos realizar algún tipo de actividad, no tenemos que anularla como tal, sino que podemos quizá posponerla, cambiarla o hacerla más corta, modificarla, adaptarla en general a ella para que ella sí pueda realizarlo.
Posterior a ello se aplicó la técnica de resolución de problemas, donde se eligió un problema en general que ella tenía, como por ejemplo dijo que una de las cosas que más le costaba era contactar a su hermana porque sentía que ella iba a pensar que era una carga o que le estaba molestando mucho. Entonces, a partir de este problema es que se escogió varias soluciones. Se le propuso, por ejemplo, el hecho de que pudiera mandarle un mensaje a su hermana antes de llamarla, o el hecho de que pudiera llamarla directamente y decirle que en qué horarios tenía tiempo ella para poder comunicarse con ella o ir a visitarla directamente. Entonces ella la opción que escogió es enviarle un mensaje antes de llamarla, eso la hizo sentir más tranquila y ya no se sintió pues como una carga en general. Entonces se le dijo que así como hicimos esta resolución de este problema, cuando ya se considera que una de las actividades que va a realizar es un problema o que le está generando cierto sentimiento negativo, pueda aplicar esa técnica como tal. Luego se realizó un análisis funcional de patrones de evitación. Se utilizó el modelo ABC para identificar qué ocurre antes, durante y después de evitar una acción y cómo puede interrumpir este ciclo. Posterior a ello se hizo un reforzamiento oral positivo, donde se le reconoció nuevamente el esfuerzo constante que está teniendo y también se le mencionó que así como cuál era la comparativa entre cómo eran las actividades que realizaba en un inicio y cómo es que ya estábamos mejorando, viendo que ya estamos casi un poco más a la mitad del tratamiento. Entonces ella se mostró bastante motivada porque sí vio que estaba existiendo cierto tipo de mejoría. La tarea que se le asignó en general es, primero que nada, enviar el mensaje a su hermana para que ella pudiera romper este ciclo de evitación y realizar las actividades, algunas de las actividades desafiantes y continuar con su monitoreo y reflexionar sobre los avances que también estaba logrando. El encuentro 7, el objetivo fue reforzar los logros que ya se obtuvieron, evaluar la evolución emocional y conductual y explorar áreas de su vida que aún siguen inactivas e introducir ciertas metas a mediano plazo y fomentar también su autonomía. En la evaluación del estado de ánimo y evolución, Alejandra pasó de evoluciones como tristeza y vacío a experimentar cierto tipo de satisfacción, serenidad y esperanza. Se vio que a lo largo de los monitoreos y también en los calendarios se pudo evidenciar que los niveles de disfrute y de logro en varias de las actividades pasaron de un 0, un 1 y empiezan a subir hacia un 2, 3, 4 y más. Entonces se vio que muchas de las actividades, como por ejemplo el hecho de caminar, ver películas con sus hijos y el hecho de seguir escribiendo, son actividades que seguía desarrollando desde el inicio y con esas actividades es que pudimos ver cómo es que el nivel de satisfacción y de logro aumentaron, ¿no? Después se realizó una retroalimentación positiva estructurada donde se reconocieron estos logros, se le mencionaron a ella que trajera, anteriormente se le había pedido que trajera todos los calendarios que había hecho hasta ahora y junto con ella pudimos ver pues no todo este avance y todos los calendarios y monitoreos que ya había desarrollado hasta ahora. Entonces a eso le pareció un gran logro también a ella. Asimismo, Alejandra expresó pues el hecho de sentirse muy orgullosa y que sentía que todavía, como que no podía creer que ella pudiera haber tenido este tipo de avance. Después se dio la introducción a metas a mediano plazo. Se propusieron dos metas en general. La primera de ellas era visitar a su amiga, que es su vecina que tiene una tienda, que vive muy cerca de ella una vez por semana, y también preparar un postre cada fin de semana. Sí, durante 4 semanas. Entonces fueron una de las metas a mediano plazo que se programaron. Después se realizó un fomento de autonomía en la programación, se le entregó un calendario vacío y se le animó a planificarlo ella misma. Posterior a ello, se le brindó la tarea asignada, que era implementar estas metas SMART, con el ejemplo que se le brindó, y registrar igualmente las emociones y barreras de cada actividad y reflexionar sobre su proceso personal, ¿no? Con algunas preguntas clave que se le dieron durante la sesión. En el encuentro 8, el objetivo fue expandir las habilidades hacia contextos evitativos, identificar también barreras emocionales y planificar actividades fuera de la rutina habitual. La identificación de nuevos contextos para la activación. La paciente expresó que evitaba reuniones familiares todavía y lugares que estuvieran relacionados con su padre, como por ejemplo el hecho de ir al cementerio, por temor a tener recuerdos dolorosos o que la juzgaran o que no sintiera que le estaban apoyando. Entonces, una vez que identificamos esos contextos en donde ella todavía evitaba, se brindó un análisis de estas barreras contextuales. Se identificaron varios miedos, como por ejemplo el hecho de llorar en público y de verse débil o las creencias que ella tenía de que tenía que ser fuerte y que le dificultaban así el avance. Entonces, todo ello sirvió para que pudiéramos ver que aunque sí estamos teniendo mejoría todavía, hay ciertas áreas que todavía se estaban evitando. Todo esto para poder planificar actividades para romper este ciclo en estos ámbitos en general. Después de la planificación de actividades fuera de la rutina habitual, ¿no? Se propuso asistir, por ejemplo, a un almuerzo con uno de sus hermanos o quienes tienen más conflicto en un lugar neutro y también ella propuso visitar el mercado, que era un lugar donde pues solía frecuentar con su padre, ¿no? Después se dio la evaluación del impacto interpersonal. Aquí la paciente comentó que retomar ciertos vínculos con sus hijos la hacían sentir menos sola, por ejemplo, y esto mejoraba mucho su estado de ánimo y el hecho de haber conversado con su hermana también la hizo sentir mucho más valorada y amada y eso hizo que las emociones, los niveles de logro que sintió fueran un poco más elevados. Las tareas que se le asignó fue realizar las dos actividades que habíamos planificado en esas áreas que todavía estaba evitando, registrar las emociones, barreras que estaba teniendo y probablemente reflexionar acerca de ello. El encuentro 9, ya para ir más o menos cerrando todo esto, fue prevenir recaídas mediante reconocimiento de señales tempranas y elaborar un plan de acción personal y fortalecer habilidades y las redes de apoyo como tal. Se revisó el calendario semanal, aquí se puede evidenciar que la paciente logró enfrentar algunas actividades que antes evitaba, como el hecho de que sí fue a almorzar con su hermano y asistió al mercado, y eso la hizo sentir, aunque en un inicio muy asustada, después se sintió bastante orgullosa y con más alivio y confianza. Después se identificaron algunas señales tempranas de recaída, ¿no? Aquí cuando se le menciona a la paciente que muchas veces va a haber momentos en los que va a tener una recaída, porque ella mencionó que le volvió a costar el poder dormir durante esa semana, entonces se le mencionó que en realidad eso no era un retroceso, sino que todo este proceso no es lineal, que pueden haber subidas tanto como bajadas, pero eso no significa que esté empeorando o que todo su progreso como que se vaya, ¿no? Entonces se le comentó ello y se reconoció también que habían algunas otras señales, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que ella quizá pudiera aislarse de nuevo cuando se sintiera triste o que tuviera cierta desorganización de sus rutinas. Entonces identificaron todas esas señales que podrían, para que ella se pueda dar cuenta de que probablemente alguna de esas puedan suscitarse posteriormente, pero que eso no significaba un retroceso en su avance. Después se dio la elaboración de un plan de acción, como un plan B, ¿no? Se diseñó estrategias para actuar si es que ella notaba que una de esas señales pasaba durante el día. Por ejemplo, el hecho de que, digamos, se sienta muy triste y se aísle. Entonces, el plan para eso sería el hecho de, por ejemplo, hacer alguna actividad con sus hijos con quienes convive más. O el hecho de poder, no sé, escribir o caminar o pedir apoyo directamente para volver a reconectar con los valores que ya estábamos trabajando. Después de eso se hizo un fortalecimiento de habilidades adquiridas, ¿no? Ahí se resaltaron todos los logros que tiene la paciente como tal.
El hecho de que ya esté planificando ella misma y que esté realizando todas las acciones que tiene que hacer y que esté empezando a autoconocerse mucho más, ¿no? ¿Qué actividades le generan más disfrute, cuáles le generan más logro y cuáles no? Y todo ello. Después, cuando se pasó al paso de consolidación de red de apoyo, se le nombró, por ejemplo, a su amiga, su vecina, y a su hermana, ¿no? Con la que tiene más confianza. Entonces ella identificó tanto a su amiga, a su hermana y a la terapeuta como figuras clave, ¿no? Donde ella empezó a decir que se le comentó que frente a una recaída o frente a algún pensamiento que sintiera que no pudiera controlar, buscara su red de apoyo, ¿sí? Porque, o sea, probablemente, como se sabe, va a haber momentos en los que ella va a tener cierto tipo de sintomatología que le haga pensar en una recaída, entonces contar con esa red de apoyo es bastante importante. La tarea que se le asignó fue repasar diariamente el plan B que tenía y también el hecho de compartir con una persona cercana toda esta información, ¿no? Para que le mencionara que es su red de apoyo y que probablemente con síntoma la puede llamar o acudir a esa persona, ¿no? El encuentro de día ya tuvo como objetivo el hecho de cerrar el proceso de manera significativa y revisar el progreso en general, integrando todos los aprendizajes y despedirse, bueno, ya de forma pues ya definitiva de este vínculo terapéutico. Se hizo la revisión del progreso, tanto de los cambios emocionales y conductuales. Se comparó el estado inicial con el que la paciente vino, que no realizaba ninguna actividad, sedentarismo, hábitos alimenticios y de sueño bastante deteriorados. Entonces se comparó con los de ahora, ¿no? Que ahora sí realiza actividades significativas, que sí presenta niveles de emoción por ellas, motivación, también muchos, nivel de logro avanzado muchísimo, el de satisfacción también. Entonces todo ello se comparó para que la paciente pueda ver que sí existió realmente un avance. ¿Sí? Luego se hizo una evaluación del tratamiento por parte de la paciente. Ella compartió mediante algunas preguntas qué es lo que se lleva de esa terapia, qué es lo que aprendió, qué necesitas seguir mejorando probablemente. Entonces, para ello fue muy necesario todos los comentarios que ella realizaba. Posteriormente ya se realizó la despedida terapéutica y un refuerzo, y se brindó un refuerzo de la autoeficacia, ¿no? Se le reconoció todo el esfuerzo que ella realizó, la constancia, y se le dejó en claro que ella es la protagonista de su proceso y que todavía tiene que seguir ella sola porque ella ya cuenta con todas las herramientas para poder hacerle frente a la sintomatología depresiva en caso de que hubiera una recaída, pero que siempre cuenta con su red de apoyo para poder, pues si en algún momento siente que no puede sola. Y la tarea final como tal fue ya seguir utilizando las herramientas que aprendió y que ella era bastante capaz de seguir con su proceso. Finalizado este proceso terapéutico, se puede observar un gran cambio significativo en el comportamiento y en el estado emocional de la paciente. Pasó de una postura bastante pasiva, aislada y con pérdida de sentido y de interés a una más activa, conectada con sus valores y contando ya con herramientas bastante claras para sostener su propio bienestar. Este proceso no solamente beneficia a la paciente, sino que también nos permitió, como equipo, el hecho de comprender un poco más cómo es que se da este cambio y que no siempre el cambio empieza con sentirse mejor, sino con actuar desde lo que importa. La BAT nos enseñó que una intervención breve y bien estructurada sí puede transformar la vida, siempre que se trabaje desde el respeto y desde la colaboración, ¿no? Y desde la conexión, que en general, aunque esta terapia no vaya tanto al lado cognitivo, sino al lado más conductual, sí es importante que se le brinden reforzadores verbales y positivos a la paciente, ¿no? Puesto que siempre es importante reconocer cómo es que los pacientes en general son los protagonistas de su propio proceso y que también es fundamental que ellos sientan que en verdad estamos valorando el trabajo que ellos también realizan.